capítulo 46, verso 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Permítame saludar a toda la gente que nos está viendo por nuestro canal de YouTube. Permítame bendecirle. Este es Tabernáculo de Avivamiento a las Naciones en Cartagena, Colombia. Tu casa, estamos para bendecirte. Gracias por conectarte con nosotros a través de este medio. Oro al cielo que la palabra de esta mañana, el Espíritu Santo revolotee en tu interior y traiga la revelación y el rema que tu corazón necesita. Te bendecimos y atento a lo que Dios quiere hablarte. Del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Tome su lugar, por favor. Diga conmigo, Selah. Esa es una pausa, porque es un cántico. Lo que estábamos leyendo allí es un cántico de adoración. Y ese Selah es la pausa. Músicos, escúchenlo para que lo aprendan. Ese Selah es la pausa donde los cantantes, los salmistas se detienen y empiezan los instrumentos a fluir con sonidos de adoración profético. En ese canto la gente empezaba a adorar de una manera espontánea. Ya no era la adoración con letras programadas, ya no era la adoración con letra escrita. Adoración no es letra escrita. Adoración es el asunto de corazón. Y entonces ese Selah significa adoración. Yo oro que después de esta palabra de tu corazón fluya un Selah, una adoración espontánea para tu Rey. Amén. Del río y sus corrientes alegran la ciudad, dice el Salmo 46, Reina Valera 60. Pero me gusta como dice la Nueva Versión Internacional. Dice, hay un río. Diga conmigo, hay un río. Pero la Biblia al día dice, un río de gozo alegra la ciudad de Dios. Y el salmista y los hijos de Asaf lo cantaban. Ese fue el salmo que leímos, el Salmo 46. Hay un río que alegra la ciudad de Dios. Y por eso el Salmo 65:9, no lo busque, me gusta lo que dice. Dice, visitas la tierra y la riegas y en gran manera la enriqueces. Diga conmigo, la enriqueces con el río de Dios. Me gusta eso. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos y hacen descender en sus canales. Las ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Diga conmigo, Dios va a coronar el año con sus bienes. Y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto. Y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, y dan voces de júbilo, y aún cantan. Digo conmigo, se ciñen de alegría. La Biblia dice que hay un río, el salmista lo menciona, el profeta Daniel lo vio y dijo, hay un río de fuego delante del trono de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 40 al 47 empieza a describir la casa de Dios con medidas, santuarios, pero en el capítulo 48 dice, hay un río y yo lo vi que salía de debajo del templo y llegaba hasta el mar muerto. Y el profeta Juan, en Apocalipsis también ve ese río. Pero Jesús nos prometió, y esta mañana ese río de Dios está obrando a favor tuyo, a favor de tu casa. Y bendito el cielo que ese río se nos reveló en este tiempo. En la antigüedad era un misterio, era un secreto, era una revelación. Alguien podía leer, hay un río, pero ¿quién es el río? ¿De dónde viene el río? Alguien podía leer Ezequiel y decir, ¿y de dónde viene ese río? ¿Qué es lo que hace ese río? ¿Por qué es tan poderoso el río? Pero me gusta, porque el mismo Salmo da una revelación y luego Jesús abre la revelación mayor. ¿Qué dice el Salmo capítulo 23? ¿Alguien se acuerda? Salmo 23, famoso. Jehová es mi pastor. No. Vamos a decirlo unánimes. Jehová es mi pastor
Hasta este. Diga conmigo, aguas de reposo. Ese bendito famoso Salmo 23, cuando dice aguas de reposo, el original quiere decir arroyos de reposo. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser pastoreado en el desierto. Yo no quiero ser pastoreado en pedregales. Yo no quiero ser pastoreado en tespinos. Yo quiero ser pastoreado junto al río de Dios, en aguas de reposo, donde mi alma sea saciada con el río de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y Ezequiel en el capítulo 27 empieza a profetizar y dice: ay, ya yo vi ese río. Ese río salía debajo del templo y sus corrientes venían y llegaban hacia el Arabá. ¿Qué es el Arabá? Diga conmigo, el Arabá es donde está ubicado el Mar Muerto. Diga conmigo, el Mar Muerto. Y él empieza a explicar esto. Pero cuando usted lo lee sin la geografía, usted va a decir: ah, pero es una profecía. ¿Qué tiene que ver eso? Pero permítanme explicarle. Era un imposible llevar el agua del río de vida hasta llegar al Mar Muerto. Tenían que atravesar. Les explico algo. ¿Conocen la popa? Tenían que abrirle un hueco en toda la mitad para que el agua pasara. Era un imposible y costaba millones y millones y millones. Israel empezó a averiguar, pero costaba mucho dinero. Pero hoy en día sale la noticia. Hace 3 años, y me recuerda uno de los líderes ahorita en la mañana, me mostró fotos de febrero 2020. Yo quiero que producción me ayude con algunas imágenes de cómo está el Mar Muerto, lo que no tenía vida. El Mar Muerto, 400, ahí está un poco el Mar Muerto. Era un desierto y tú podías llegar al Mar Muerto, escúcheme bien, y ver todo alrededor como un peladero. Pero esas son fotos del mes pasado. Alguien dice: ¿cómo es posible que ese mar que no tenía vida ahora esté fructificando? Yo te lo voy a decir: es que estamos frente a una promesa del profeta cumpliéndose ante nuestros ojos. Hay un río que está entrando y por donde quiera que pase, ese río da vida. Y eso es lo que va a pasar contigo. Eso es lo que va a pasar con tu casa. Si el río de Dios se mete, lo más seco va a empezar a reverdecer. Mis hermanos, eso es lo que está pasando ahora en el Mar Muerto. Y no solo eso, hace 3 años empezaron a encontrar a los alrededores del Mar Muerto, pues explíqueme eso, pozos de agua dulce brotando. La gente estaba como loca diciendo: pero si en este mar no hay vida, 400 metros debajo del nivel del mar, la densidad es tan fuerte que puede acumular sal en las orillas. La gente, al introducirse al mar, frota. Pero hace 3 años se empezaron a encontrar microorganismos vivos 400 metros debajo. Pastor, eso es un fenómeno. No, es el cumplimiento de una promesa. Ezequiel lo vio. Ezequiel estaba diciendo: yo vi como el río se metía en el Mar Muerto y había gran cantidad de peces. Hey, escúchame. Lo que mantiene vivo a un pez no es la vida del pez, es que esté dentro del agua. ¿Ha visto usted algún matadero de pescado? Porque solo con sacar al pez del agua se muere. Así que el pez no depende de su vida, el pez depende del agua donde esté metido. Escúcheme bien, tu vida y la mía no depende de cuánto vivamos, depende de cuánto tiempo estemos metidos en el río de Dios que da vida a todo lo que está muerto. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Quería ubicarles un poquito en el contexto, por ahora sí empezar a dar en unos minutitos el mensaje. El río tiene el poder de levantar los muertos. Pero yo quisiera hacer una pregunta. Ven acá, hijo. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien? Deje la chifladera que parece pájaro. Si va a ofertar, escríbame. Ah, sí. Yo estoy bajando la bomba que se le hace ahí, pero escuche, ¿se ve bien o no se ve bien?
Escuche bien. ¿Se ve bien o no se ve bien? Hay momentos en que lucimos bien, que nos vemos bien por fuera, pero no tenemos la ropa adecuada para meternos en el río. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay una iglesia que se ve aparentemente bien, pero que hace mucho tiempo dejó de meterse en el río. Pregunto, si esta línea blanca fuese un río, ¿cuál sería la ropa adecuada para entrar? Una pantaloneta de baño. Y si no hay pantaloneta de baño, ¿te meterías con un calzoncillo? Claro. ¿Y qué más necesitas para meterte? Nada. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas para meterte en el río no es la ropa. Porque si te metes con fachada, la dañas. Lo único que necesitas es querer entrar. A veces estamos tan bien vestidos, y no estoy hablando de una manera literal, que no calificamos para meternos en el río. A veces estamos tan llenos de tanto protocolo que ya no nos metemos en el río. Yo he conocido gente, mujeres, que venían a la iglesia recién convertidas y pasaban más en el piso que arriba. Pero en un momento crecieron tanto y ahora vienen con blower, con cejas, con pestañas, con todo eso que se hace. Se ve bien, vaya que se ve bien, pero ya no me quebranto porque se me corre la pestañina. Es más importante cómo te ves que quién te está tocando. No, yo no paso porque el pastor me pone la mano en la cabeza y se me daña el blower. Entonces tú sabes lo que me costó. A veces estamos tan llenos de protocolo que no permitimos que el Señor nos toque. Gracias por el ejemplo, hijo. ¿Te ves bien? Pero no te sirve para entrar en el río. Por eso cuando la gente va a entrar en el río se quita la... Yo pregunto aquí, ¿puedo preguntar algo? ¿Cuántos crecieron a la orilla, en un pueblo, nacieron en un pueblito donde tenía río? Levánteme la mano. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. ¿Qué río? Magdalena. ¿Nadie más de río aquí? Nadie, ni Boca Chico ni Bagre. Usted no sabe ni qué es eso. Por allá, nadie. Ok, escúcheme bien. Cuando ustedes que estaban pequeñitos, el mejor plan del pueblo, ¿cuál era? Ya hacer sancocho arriba. Pero ahora, eso es un plan de adulto, porque uno pequeño no sabe hacer sancocho. ¿Cuál era el plan de bañarse en el río? Ese era el plan. No había centro comercial, o sea, no había nada. El mejor plan era bañarse en el río. Ahora, ¿cuántos fueron al río a bañarse sin permiso? Escondidos los papás. ¿Nunca fuiste eso? Ustedes son muy santos. Pero en los otros servicios había gente que yo me fui. Le preguntó y me dijo, ¿y cómo te bañabas? Sin nada. Porque si llegabas con la ropa mojada a la casa, se daban cuenta que estaba en el río. Y yo entendí algo. Hay gente aquí que se bautizó escondido de todo el mundo porque se podía formar un problema en casa. Te metiste a las aguas escondido para que no se armara un lío en casa. Y ahora que tienes acceso a entrar al río de Dios, ya no quieres. ¿Sabe cuándo las cosas empiezan a morir? Cuando crecemos tanto que ya no nos preocupamos por meternos en el río. ¿Sabe? Vivimos en una ciudad turística y como yo siempre lo digo, en la relación con mi esposa, yo soy la vieja y ella es el hombre. Pastor, ¿por qué? Porque friegas, no. Porque mi esposa es más de hierro que yo. Mi esposa come lo que sea, no le pasa nada. Ella puede pararse en una esquina a comer frito y es feliz. Ella come de todo. Pero mi esposa tiene algo. A mí me gusta, esto parece de vieja, pero se lo voy a decir, sentarme en el balcón a ver el atardecer cuando puedo.
Y de pronto yo subo una foto. ¡Wow! ¡Qué lindo el atardecer! Cielo, corre, corre. Ya cree, ¿qué pasó? Mira qué color bello ella. Ay, sí, qué lindo. Y yo emocionado. ¡Wow! Revísele su celular. No tiene ni una sola foto con el atardecer. Revise el mío. Siempre tomo. Yo me disfruto. A veces cojo la agenda y en la mañana, a veces desayuno en el balcón. Ella me acompaña porque le toca, no porque le nace. No me hace calor, vamos para allá adentro. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces dejamos de disfrutar las cosas porque las tenemos. Pasa en la relación. El hombre desatiende a su mujer porque como ya es suya, cree que nunca va a dejar de serlo. Pero si supiera que necesita todo el tiempo enamorarla para que nunca deje de serlo. No, ella es mía. Y ya no le para bola. Igual pasa con la relación con Dios. ¿Usted ha visto un cachaco en playa? No se quiere salir. No se quiere salir. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo tienes que tú no vas a playa? ¿Tú cuánto tiempo tienes que no vas a playa? Varios meses. Dile que te saque. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a playa? 6 meses. 2 meses. Hijo, ¿cuánto tiempo que no vas a playa? 2 años. 2 meses. ¿Tú? Eso que estás así. Con una semana. ¿Cuánto tiempo que no vas a playa? 1 año. 4 años. ¿Ustedes qué? Como 2 años. Carlitos, 1 año. 2 años. Y yo voy porque me toca bautizar, si no, no fuera. Pero pregúntale a un cachaco. Si un cachaco viene a Cartagena y no va a playa, no vino, tú lo ves rojo, pero no se sale. ¿Y cómo te fue? Uy, severo. O sea, eso estuvo severo. Una nota. Y tú pasas y tú ves a los cachacos grabando. Qué lindo el mar. Y tú pasas por el Transcaribe y te la vives chateando. Ya no te da. Porque lo tienes y sabes que coges una moto, coges un taxi, coges una mototaxi, coges un Transcaribe y pasas cada vez que quieres. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces se tiene en poco aquello a lo que nos acostumbramos. No te puedes acostumbrar a la presencia de Dios. Preocúpate cuando dentro de ti ya no haya hambre. Preocúpate cuando para ti sea normal. Escúchame. De cara a tus hijos viendo televisión y no te los traes a la iglesia. Preocúpate cuando dentro de ti no quieras orar. Ahí alguien me preguntó, pastor, la prédica del viernes que estuvo rompecocos, pero yo quiero que tú me digas algo. ¿Cómo tú tienes que hacer para tener 16 años en este asunto y todavía hablar con la misma pasión, con el mismo fuego? ¿Cómo? Yo se lo expliqué con palabras, pero esta mañana se lo expliqué con hechos. Bajo la unción. Un solo secreto. Preocúpate cuando lo más importante para ti sea mostrar lo espiritual que eres, ojo bien, y no meterte en el río de Dios. Hay gente que tiene la costumbre de mostrar lo espiritual que es, pero cuando tú eres espiritual tú no tienes que demostrarlo, tú solamente eres. Y a veces nos preocupamos más por la fachada, el ejemplo que les mostré. Y hace tanto tiempo no nos metemos en el río. ¿Cómo que un papá dice al hijo: hey, mira, no, que quédate aquí tranquilo, yo me voy a la iglesia? Escúchame. Si tienes hijos y ellos no se pagan sus cuentas, ellos no se compran la ropa, ellos no se alimentan ni hacen el mercado y ni pagan el arriendo, entonces tienen que ir cuando tú vayas y tienen que salir cuando tú salgas. No se pueden quedar en casa. Tú tienes que entender algo. Tú tienes que meter a tu familia en el río de Dios. Tú tienes que exponerla a tu casa en el río de Dios. Tú tienes que poner a los miembros de tu familia en el río de Dios. Mi esposa me comentó que el viernes pasado, ¿fue el pasado o el antepasado, cielo? Pasado. De este que pasó en 8 días atrás. Ok. El viernes pasado, no este, sino el pasado.
algo que le pasó a Nico. Nico estaba ahí, ella la tenía cargada. Y de repente, mientras en la medio de la administración, antes de predicar, la gloria empezó a ministrar a la gente. Toda la gente estaba como en el suelo. Yo empecé a ver a gente que caía, no bajo la unción, sino que creo que fue un tiempo de adoración. Mientras ministramos, la gente caía espontáneamente, no porque el pastor le ponía la mano, sino que caía rendida al Señor, adorando al Señor, llorando. Así que ella quedó como sin mujeres, sin nadie ahí. Todos estaban ahí como tirados a solas con Dios. Y ella me cuenta que yo me bajé un momento así como estoy aquí abajito. Y Nicole me empezó a seguir con la mirada por todos lados donde yo iba. Así que ella se quiso parar para tomar un video de lo que estaba pasando, porque estaba una atmósfera muy linda. Y cuando se da cuenta, ella dice que empezó a ver a Nicole quebrantada. O sea, no era que estaba llorando porque le faltaba algo. De hecho, tenía su chupo y ella con chupo no llora. O sea, ella es feliz con ese asunto. Pero ella empezó a llorar. Ella me dice, era un quebranto que del espíritu. Las lágrimas recorrían por sus mejillas. No estaba haciendo gritería, nada. Yo le dije, ¿por qué no lo grabaste? Porque ella me dijo, lo que pasa es que cuando yo la vi me quebranté también. Estaba siendo ministrada por la presencia de Dios. Pero escúcheme, si yo la dejo en la casa, entonces le corto la oportunidad de exponerla al río. Metan a sus hijos al río de Dios. Expóngalos a la presencia de Dios. No los deje por fuera, porque te va a costar la vida mañana. Yo no sé cómo hay familias hoy que pueden vivir fuera del río. Y lo que el profeta estaba diciendo es que por donde el río pase va a traer vida. Ahora, y dice que habrá sanidad y que la hoja será para medicina. Yo entiendo que la gente que permanece enferma no es porque Dios no quiera sanarle, es porque tú dejaste de meterte al río, porque el mismo río trae sanidad. Es tiempo de volver a meternos en el río. Mete a tus hijos en el río. Es que mi esposa no quiere, métela en el río. Necesitamos meter nuestros hijos en el río. Al liderazgo, ¿qué hice estos 3 días del Espíritu Santo en la madrugada? Los forcé a entrar en el río. ¿Qué voy a hacer mañana a las 5 de la tarde? Los voy a forzar a entrar en el río. ¿Qué voy a hacer los martes desde abril hasta que Cristo venga? Los voy a forzar a estar en el río. Los voy a incomodar, porque necesito meterlos en el río. Porque si yo quiero que tú fructifiques, la única manera de que eso suceda es que estés en el río. Regáleme otra vez las imágenes, por favor, del mar muerto, que ya no tiene nada de muerto. Creo que con esa imagen tú dices, si eso es muerto, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde está vida? ¿Dónde está la vida? Ahorita comentábamos, me decía Jairo que estaba leyendo el documental ese que me mostró, que fue ahorita en febrero. Me decía que eran semillas que estaban ahí tiempo atrás, pero no tenían suficiente agua buena para brotar. Y empezó a brotar agua alrededor del mar muerto, y esas semillas empezaron a producir. Mire cómo está el mar muerto. Búsquelo 20 años atrás. Era seco, seco, seco. Así como lo ves al fondo, así era. Ahora todo está reverdeciendo. Yo entendí algo. Lo que el río toca lo hace germinar, lo hace producir. Mi oración es que esta misma tarde Dios te tome de la mano y te diga, necesito que entres al río. Yo le dije al Señor, Señor, el día que ya yo no quiera meterme en el río, entonces llévate el ministerio, llévate el manto, llévate la asignación, llévate el oficio. Porque sería lo más ridículo de un hombre tener que hacer ministerio fuera del río, tener que hacer la obra de Dios fuera de la cobertura de Dios. No quiero yo verme en el tiempo del profeta Isaías, cuando dijo, por lo cual él mismo se les volvió enemigo y peleó contra ellos, porque fueron rebeldes, obstinados, tercos de corazón, e hicieron enojar su Santo Espíritu. En ese tiempo aniversario, nuestro cierre aniversario, no creo que case otra palabra para la iglesia que decir, volvamos a meternos en el río de Dios. Cuando llegabas a la iglesia y no te importaba otra cosa que levantar las manos, y si tenía que llorar, se lloraba. Ya no te importaba el maquillaje, ya no te importaba el blower, ya no te importaba el pantalón. Y yo no sé qué onda con este piso, está limpiecito.
Pero cuando venías a la casita que ensuciaba de rojo, te tiraba. Los ujieres salían con todos los pantalones rojos. Arrodillarte ahí sí era un sacrilegio. Pero ahora creciste y ya no hay necesidad de entrar en el río. El día que crezcamos lo suficiente como para creer que no necesito meterme en el río de Dios, que es el Espíritu, hasta ahí dejé de crecer. Ese día empecé a morir por dentro. Mi oración es que esta tarde el Señor te tome de la mano y te meta al río. Alguien necesita volver a entrar al río. ¿Sabe qué me gustó? Que en los 2 servicios pasados vi gente que tenía años de no ver, pero años. 2 en específico. Uno en el primero, otro en el segundo. Yo dije, yo no sé quién los invitó, quién los trajo, cómo. Debe ser porque el domingo pasado prediqué el hijo pródigo. Regresaron los pródigos a la casa del Padre. Pero verlos se me alegró el corazón y Dios los trajo al río para que bebieran de las aguas. Yo no sé tú, pero vivir una vida en la orilla no es lo mío. Yo quiero vivir en profundidad con el Señor. ¿Cuántos aquí saben nadar? Levánteme la mano, voy a cerrar con eso. ¿Cuántos saben nadar? Cuando estás nadando, ¿para qué te sirven las piernas? ¿Para qué te sirven? Para impulsarnos, ¿verdad? Pero cuando estás fuera del mar, ¿para qué te sirven? No te sirven para caminar. Si analizas te vas a dar cuenta que no, para caminar. A Nicole, cuando antes de saber caminar, las piernas no le servían para caminar porque no sabía cómo hacerlo. Le servían para sostenerse. Los babies se sostienen, luego caminan. Tú, cuando te levantas de la cama, primero te levantas, te sostienes y luego caminas. Así que las piernas no te sirven para caminar, te sirven para sostenerte. ¿Sabe cuál es el problema? El momento en que nuestro corazón le guste más caminar que nadar es por una sencilla razón. Porque nos acostumbramos a sostenernos nosotros y no a que Él sea quien nos sostenga. Déjate llevar por ese río, porque esas corrientes de agua del Espíritu Santo te van a llevar a la profundidad del corazón de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? En el río. Ayer alguien me preguntaba, pero ¿cómo lo haces, pastor? 16 años y la misma pasión. Porque si algo he cuidado, no son los dones. No es la unción para sanar a los enfermos. No es la unción para hacer crecer pie. No es la unción para que el cáncer se vaya o el paralítico se levante. Eso no me motiva a mí. Si algo he cuidado, ha sido mi relación con Él. Y producto de esa relación, los dones están activos. Porque yo puedo fluir bajo los dones. Yo puedo operar bajo los dones. Escúcheme bien. Y el operar bajo los dones me va a llevar a pensar que Dios me está aplaudiendo. Pero yo puedo no fluir en dones, pero sí fluir bajo la aprobación. Los dones, talentos no son señal de aprobación. Son señal de que tienes un regalo. Eso solamente. Y que los pediste, porque la Biblia dice que tú puedes pedir los dones. No hay ningún problema con eso. Pero la pasión por Dios no es algo que se pide, es algo que se busca insaciablemente. Que esta tarde el cielo se abra y un pedacito del cielo se abra aquí hoy y te lleve a fructificar. Yo quiero que te coloques sobre tus pies, por favor.